Una vez más nos encontramos aquí para realizar un tema más en la asignatura de razonamiento verbal. Esta vez no vamos a hablar de sinónimos, ni antónimos, ni en series verbales, ni en términos excluidos. Vamos a hablar exclusivamente de textos. De textos, sí. Qué aburrido, porque tenemos que leer. En la lectura está lo hermoso, porque nos hace vivir y trasladarnos a tiempos remotos, llenarnos de fantasía. De repente podemos llegar a la luna, o de repente formar parte de una leyenda, o descubrir cómo se iniciaron los mitos, ¿verdad? Exacto. Y eso se hace a través de la lectura. El conocer nuestros pasados o el afrontarnos a un futuro, todo se hace a través de la lectura. Y si le damos vida a nuestras imaginaciones o a nuestra imaginación, podemos llegar hasta el mismo universo. ¿Sí? Exacto. Pero hoy los textos no van a ser así tan extensos, sino he buscado, he seleccionado algunos que se encuentran en tu libro y otros que le he puesto para empezar de esta manera. Pero ¿qué es lo que vamos a estudiar dentro de lo que es la estructura interna del texto? Estos 4 puntos muy importantes, como por ejemplo, que es un tema. Para poder analizar o descubrir el tema de un texto tenemos que leerlo, ¿verdad? Segundo, cuál es el título de este texto. Tercero, qué es una idea principal. Y como cuarto y último, qué son las ideas secundarias. Y tú me preguntarás, profesor, ¿y por qué algunos nos preguntan por personajes, ambiente, época? Porque también son un complemento para poder entender un poco más un texto. ¿Sí? Ok, entonces vamos a trabajar. Pero no sin antes, quiero que veas un videito. Presta mucha atención. ¿Sí? Ok, a ver, vamos a ver. Primero nos dice, para segundo año de secundaria, y en la asignatura de razonamiento verbal. Muy bien. Vamos a observar ahora el siguiente video. ¿Sí? Ok. ¿De qué trata? Presta bastante atención. Vamos a hablar de la Huacachina.
Bien, si has podido observar, hemos hablado sobre una leyenda, ¿verdad? Muy conocida, exacto. Y tú me preguntarás, profesor, pero usted nos dijo que iba a hablar sobre un texto. Sí, es que un texto también se puede desarrollar a través de una serie, o a través de una película, o a través de, vamos a llamarlo, es una novela, ¿verdad? Y obviamente ahí la lectura entra por nuestros ojos. Exacto. Hago una remembranza acerca de lo que acabas de observar. ¿Sobre quién se habla? Sobre una princesa. ¿Cómo se llama esta princesa? Huacachina. ¿Y qué es lo que dice? Hay dos versiones. Y en las dos, pues, esta jovencita se encuentra enamorada de todo un guerrero. Pero cuenta que este guerrero se va a luchar y muere. O sea, nunca llega. Entonces, eso a ella empieza a consumirla en la pena, ¿verdad? Llora desconsoladamente. Tanto así, pues que una dicen que sus lágrimas convirtió el oasis que hoy en día conocemos y que se encuentra en la ciudad de México, ¿no? Y que de esa manera, pues ella, al sentirse luego acosada, ¿no? Perseguida por un cazador, se introduce en esta laguna y que pues el tiempo que mantuvo ahí esperando a que este cazador se retire, ya no pudo salir, pero que nunca dejó de llorar la pérdida de su amado. Y que quedó convertida, cuando ella se dio cuenta, no tenía piernas, sino simplemente la mitad de un pez, con esas aletas de pescado, ¿verdad? La segunda también es casi parecida a la misma versión, pero en este sentido, pues, ella empieza a tener más cosas. Como ella se introduce para matar sus penas entre este oasis, entre las aguas de este oasis, al salir, pues, se cubre su cuerpo con una seda, y que al ser asediada, perseguida por este cazador, ¿qué es lo que hace? Se van cayendo sus cosas que se fueron convirtiendo luego en todo lo que rodea hoy en día esta laguna, como los cerros, como las palmeras, ¿no? Exacto. Entonces, ¿ha sido la Huacachina? Sí, seguro que sí. Es un lugar muy bonito, muy ameno, muy acogedor, ¿verdad? Con un sol casi siempre, ¿no? Y pues la historia es muy bonita. Y si no la sabes, la puedes leer porque se encuentra ahí grabada en una pared, ¿no? Ahí a los alrededores de la laguna. Exacto. Y hoy en día pues ya es un lugar más turístico. ¿Por qué? Porque antes cuando ibas simplemente veías que todo era natural. Hoy en día por el turismo que se vive y por ser pues una leyenda, ya hay para pasearte dentro de la laguna, ¿no? Con bastante cuidado, obviamente, entre botes, entre pedalones, ¿no? O subir a los cerros y pues pasearte ahí, ¿no? Entre estos carros areneros, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero, ¿qué es lo que vamos a trabajar aquí de esta historia, de esta leyenda? Imagínate, pues, que es una lectura. En este caso lo has visto, ha sido visual. Hoy en día vamos a imaginar que es un texto escrito, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a extraer de esta historia? Los 4 puntos que te toqué al inicio, como es un tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias. Vamos a ver cómo lo plasmamos, ¿sí? Y de esta manera, pues, empezamos a desarrollar nuestra clase el día de hoy. A ver, veamos. Dice: a ver. Recuerda que todo texto, ¿sí?, tiene lo que es, pues, un inicio, un nudo y un desenlace, ¿sí? Pero si te das cuenta también que vas a encontrar textos grandes como textos pequeños. En este caso, pues, la historia no ha sido tan extensa, ¿verdad? Pero muy amena. Es verdad. A ver, dice: estructura interna del texto. Vamos a ver. Tema, título, idea principal e idea secundaria. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, ¿sí? Exacto, muy bien. Ahora, vamos a ver cómo lo definimos. Dice: el texto. ¿Tienes idea de lo que es el texto? ¿O de dónde proviene la palabra texto? ¿No? Aquí lo dice. La palabra texto proviene del latín textus,
que significa tejer, trenzar o entrelazar. Entonces, texto es o significa tejer, trenzar o entrelazar. ¿Qué? Ideas, enunciados, que tienen pues un contenido rico, ¿verdad? Que va a estar o va a empezar con un inicio, vamos a encontrar un nudo y terminaremos en un desenlace, ¿verdad? Ok. Ahora, según lo estudiado, ¿qué es el texto? Vamos a ver. Se dice que es un conjunto de enunciados relacionados por un mismo tema. Hablamos de la guacachina, ¿verdad? ¿Sabías que era el nombre de una princesa? Sí, muy hermosa, ¿no? ¿Qué ocurre con ella? Sufre la pérdida de su amado, ¿verdad? Ahí hay un problema. Entonces, eso la consumió en llanto, en pena, en dolor. Y la primera versión, que sus lágrimas se convierten o forman una laguna, que es hoy en día lo hace, ¿no? Exacto, muy bien. ¿Qué ocurre? Al ser perseguida o acosada por un cazador, ella se introduce en la laguna. Y al meterse en la laguna, tanto fue el tiempo que permaneció ahí que perdió sus piernas, quedando convertida en ¿qué? En aletas de pescado. Y ella pues lloró eternamente, pero cuentan que también se escuchan su hermoso cántico, pero muy triste, en espera del regreso de su amado, ¿no? Bien, dice, recuerdo, el texto tiene una intención comunicativa que adquiere sentido en un determinado contexto y puede ser oral o escrito, es verdad. ¿Cuántas historias quedaron a mitad? ¿Por qué? Porque eran narradas de manera oral y de generación en generación, y que con el tiempo, como todavía ahí no existía la escritura, se fueron perdiendo y hoy en día pues quedaron en el anonimato. Y aquellas que sí se escribieron y se rescataron porque pues hicieron uso del papel y de la tinta, hoy en día lo conocemos. Y así como esta leyenda hay muchas más. También hay mitos y que son convertidos hoy en día, más que una historia, más que una película, más que una serie, en un texto escrito. ¿Sí? Pero recuerda, toda historia tiene este paso: inicio, nudo y desenlace. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Ejemplo, dice, a ver, aquí tenemos un texto que tiene que ver con la guacachina, no tiene que ver con la guacachina, pero sí con una realidad. ¿Sabes de dónde proviene la palabra charapa? ¿Y a quién se le dice charapo? ¿Verdad? A ver, vamos a ver, dice. A los habitantes de la selva nos suelen tildar de charapas. Cuando la charapa arrao, podo nemis espansa, es en realidad una especie de tortuga de la familia Podecnemyridae. Esta familia de reptiles no retrae la cabeza hacia atrás, sino que la oculta hacia los lados. Además cuenta con un caparazón aerodinámico que facilita la natación. El mote de charapa estaría asociado principalmente a la lentitud con que los selváticos solemos hablar y vivir en general, lo cual puede verse como virtud o defecto a la vez. Pero yo no lo vería como un defecto, ¿no? O sea, para complementar un poco el texto, sino como algo que quizás nos hace graciosos, ¿no? Los hace únicos, porque toda persona charapa tiene un estilo único para hablar. Y si es verdad, recién descubro que su forma de hablar es lenta. Y ahora entiendo por qué a ellos no les gusta mucho cuando se le llaman el charapa o el charapa, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra charapa proviene de ¿qué? De la lentitud de esta tortuga, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver. ¿Qué más dice? Ahora vamos a ver, miren la estructura. La estructura de un texto. Una estructura de un texto cuenta con, obviamente, el texto, y dentro de ella, de su estructura, encontramos tema, título, idea principal e ideas secundarias. Pero recuerda esto, las ideas secundarias son aquellas que van a ayudar a complementar la idea principal. No te olvides, por favor. ¿Sí? Recuerda, un texto contiene
tema, título, idea principal y idea secundaria. Son los 4 puntos muy importantes. Dentro de ellos también nosotros podemos desgranar lo que es personajes, ambiente, época, opinión personal, ¿no? Exacto. Eso ya es un complemento. Pero los puntos importantes que podemos extraer dentro de lo que es una estructura de un texto son tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias, ¿sí? Ok. Ahora vamos a ver cada una de ellas. A ver, cuando te pregunté sobre el tema, hubo una gran interrogante, ¿verdad? Quizás tú me digas, profesor, sí lo sé, pero vamos a ayudarnos con este conceptito. Dice, es el asunto descrito y explicado en el texto. Un tema o el tema trata sobre qué o quién se habla en la historia. A ver, ejemplos tenemos el apelativo de charapa. Ese es el tema. ¿Te das cuenta? No es el título, sino el tema. ¿Sobre qué hablaba el texto anterior? Sobre el apelativo de charapa. ¿Y de dónde proviene? De una especie. ¿Y esa especie qué son? Una tortuga. ¿No? Ok, continuamos. A ver, ¿cuál es el tema del vídeo? Aquí lo vamos a relacionar. Estamos desarrollando dos cosas a la vez: el análisis del texto escrito y el análisis del vídeo. ¿Recuerdas? ¿Sobre qué nos habló el vídeo? Sobre la princesa Huacachina. Ahora, ¿cuál es su tema? El origen de la sirena de la Huacachina. ¿Por qué? Porque ella, después de ser princesa, queda convertida en sí, en sirena. ¿Te das cuenta? Entonces, el tema trata de qué o de quién se habla. ¿Sí? Ok, seguimos. Segundo elemento de una estructura, el título. Dice, es aquella frase nominal que contiene el asunto específico del tema. Es decir, lo sintetiza y es expositivo. Vamos a ver. Ejemplo, la conversación en la catedral. La conversación en la catedral es el título de una obra literaria. ¿Sí? Exacto. ¿Qué, profesor? ¿Existe una obra con este título? Sí. El otro, Evaristo el Sauce, que murió de amor. ¿También es el título de una obra? Sí, también es el título de una obra. Y ambas son de escritores. Y el último, La tortuga charapa. ¿Recuerdas la lectura? Exacto. ¿Tenía título? No. Pero sabemos de qué se habla, ¿verdad? Sobre la tortuga charapa. Muy bien. Ahora, si nos vamos al vídeo, la pregunta dice, ¿cuál es el título del vídeo? A ver, ¿cuál crees tú? Apareció justo por este lado. ¿Recuerdas? No. A ver, vamos a ver. ¿Lo llegamos a captar? ¿A capturar? Sí. ¿La leyenda de quién? De la Huacachina. Exacto. La leyenda de la Huacachina. Ese es el título del vídeo que nosotros acabamos de ver. Así como el texto no tenía un título, pero lo hemos escogido de acuerdo a su contenido. ¿Cuál era? La tortuga charapa. ¿Sí? Ok, muy bien, continuamos. Siguiente elemento, la idea principal. ¿Cómo puedo yo saber cuál es la idea principal en un texto? Dice, es la idea que presenta el contenido más importante del texto. Es decir, la idea principal es aquel enunciado, aquella oración, aquel conjunto de palabras que va a entregarnos o nos va a dar lo más importante del texto. Recuerda esto, no lo olvides por favor. Y dice que se expresa en una hora, en una oración. A ver, vamos a ver. Ejemplo, tenemos: los animales son seres que merecen todo nuestro cariño. Si te das cuenta, mira, esto no tiene nada que ver con los ejemplos anteriores, pero lo hemos extraído de un texto también. ¿Cuál podría ser el título de este tema? Pueden ser los animales. ¿Y cuál sería el tema principal de solo de esta idea? A ver, puede ser, por ejemplo, los animales también tienen sentimientos. Puede ser, ¿verdad? Exacto. El segundo dice, aquí sí viene con la lectura de la tortuga.
El apelativo de Charapa, virtud o defecto, simboliza la lentitud del poblador selvático. Esa es la idea principal. ¿Te das cuenta? Exacto. Aquí, para obtener la idea principal del texto, no nos basamos al animal, sino una característica que lo asemeja. ¿A quién? Al poblador selvático. ¿Sí? Ya sea, dice, una virtud o un defecto, pero su lentitud lo relaciona con este animalito, ¿verdad? Que es una tortuga. Ahora, ¿cuál sería la idea principal en el vídeo? A ver, vamos a ver. Dice, la idea principal del vídeo, si sabemos que fue el título, la leyenda de la huacachina, el tema principal, el origen de la sirena de la huacachina, ahora vamos a ver cuál sería su idea principal, o su tema, perdón, y ahora su idea principal. La transformación de la princesa huacachina en una sirena. ¿Te das cuenta? Exacto. Ya tenemos entonces el tema. ¿Cuál era? ¿Recuerdas? Uy, ¿no te acuerdas? Sí, está fácil. ¿Cuál era? También nos habla sobre la sirena. Exacto. El título también. En este caso, la idea principal, la transformación de la princesa huacachina en una sirena. ¿Está expresado en una oración? Sí, en una oración. Y si te das cuenta que la idea principal nos va a demostrar, o nos va a entregar lo más importante de la historia. Ahora bien, continuamos. Hablamos de las ideas secundarias, pero ¿qué conforman las ideas secundarias? Las ideas secundarias, te hago recordar que son aquellas que son un complemento de la idea principal, es decir, van a ayudar a que se entienda mejor el texto. Y todo es relacionado. Las puedes encontrar al principio, intermedio o al final, o puedes extraerlas de todo el texto. Vamos a ver. Las ideas secundarias son aquellas que van a explicar, detallar o desarrollar la idea principal. Por ejemplo, hablamos del escrito, del texto escrito. La tortuga charapa oculta la cabeza hacia los lados. ¿Es verdad? Sí, porque aparecía en el texto, por este lado, recuerdo mucho. La segunda, la caparazón de las tortugas charapas facilitan la narración. ¿Te das cuenta? Entonces, estas ideas ayudan en complemento de la idea principal. ¿Sí? Muy bien, continuamos. A ver, ¿cuáles serían las ideas secundarias del vídeo? 4. A ver, vamos a ver. Yo he extraído la siguiente. Dice, 1. La huacachina se encuentra ubicada en Ica, Perú, ¿verdad? Exacto. ¿Y aparecía en el vídeo? Sí, al principio. Al principio aparece, y es una verdad, una realidad. Segunda idea secundaria, el amor de la doncella huacachina con un guerrero. También es por este motivo que ella sufre. Y luego va a venir una transformación. Tercera idea secundaria, la formación de la laguna por causa de ¿qué? De sus lágrimas. ¿Te das cuenta? Eso se da o se ve en la primera versión. Y la cuarta idea secundaria nos dice el llanto de la huacachina transformada en una canción. También nos dice. Entonces, las ideas secundarias las sacamos de nuestra cabecita porque así se nos viene. No, las extraemos del contenido del texto sin tocar el tema ni la idea principal. Las ideas secundarias, entonces, jovencitos, son un complemento que ayudan a entender el texto o fortalecer la idea principal. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya hemos visto un video, hemos analizado, hemos extraído tema, título, idea principal, ideas secundarias, y también lo hemos hecho a la par de un texto escrito. ¿Sí? Ahora, vamos a desarrollar, a ver, algunos ejercicios de tu página 66 del libro. ¿Sí? Quiero que tengas en cuenta esto. De repente quizás en la plataforma aparece un tema muy distinto al que desarrollamos. Yo te pido por favor seguir la secuencia del vídeo. ¿Estamos de acuerdo? Y no te confundas. ¿Sí? Ok. Página 66 de tu libro, que es estructura interna de un texto, y dice, es el primer texto, texto 1. En el texto 1 nos dice, en este sentido, el niño Fabián caminaba imaginando la cara de su pequeño hijo
que su pequeño hijo, pondría al ver el cuarzo. Bloque translúcido y erizado de rectas varillas refulgentes, guardado en el fondo de la alforja que le ceñía al hombro, junto al mate y a la cuchara de palo de yantar y otros trastos. El quebrado sendero, ágil, equilibrista de breñales andinos, aumentaba la brusquedad de peso por los cuales los objetos de las alforjas se estrechaban, produciendo un ruido monótono que rimaba con el choclear de las hojotas. Más en torno, el viajero solo había silencio. La puna estaba cargada de noche. A Fabián no le importaba la cegadora oscuridad ni las desigualdades de la ruta, pues se hallaba acostumbrado a vencerlas con la habilidad aprendida entre las peñas, amén de que la noche a flor de tierra no era tan densa y permite estar erguido. Más sombra tuvo en la profundidad de la mina, mayor incomodidad en la estrechez del socavón pequeño. Si te das cuenta, hasta aquí nos habla acerca de un personaje. ¿Quién es? Un indio. ¿Cómo se llama? Fabián. Y que tenía ansia de llegar a su casa. ¿Por qué? Porque quería ver la cara que su pequeño hijo iba a poner al entregarle a él, ¿qué? Un cuarzo. ¿Y qué es un cuarzo? Un bloque translucido y erizado de rectas varillas refulgentes. ¿Has visto un cuarzo por casualidad antes? ¿No? Es algo muy llamativo, muy bonito, ¿no? Luego dice que el peso de este cuarzo y otras cosas que llevaba sobre su alforja, que esa alforja es como una bolsa, ¿verdad? Algo así que lo llevan, pues ceñían sobre su cuerpo, pero que a él no le importaba. Más aún todavía era ayudado, ¿por qué? Por la noche, porque no era tan oscura, dice, ¿verdad? Más oscura fue cuando empezó, en este caso, a caminar, dice, a ver, donde dice la profundidad de la mina, ¿no? Por una mina. Pero que sin embargo el camino era liso, no. Había mucha dificultad para lograrlo o para llegar a casa, pero a él no le importaba. Él sentía más la emoción dentro de sí por ver la cara que su hijo iba a poner al entregarle ese objeto, ¿verdad? A ver, continuamos. Dice, 1. ¿Qué es lo que hacía más difícil el andar de Fabián? Tenemos alternativas. El choclear de las hojotas, el choclear el ¿verdad? El sonido. El peso de la alforja, la oscuridad de la noche, el viento o el abrupto camino. Aquí, este es un texto 1, ¿verdad? A ver, ¿cuál sería aquí la respuesta? Vamos a buscar, en este caso, un plumón. Dice, ¿qué es lo que hacía más difícil el andar de Fabián? El choclear de las hojotas, el peso de la alforja, la oscuridad de la noche, el viento o el abrupto camino. Aquí la respuesta es la E, el abrupto camino. El abrupto camino, es decir, no le permitía con facilidad caminar a Fabián. ¿Por qué? Porque había baches, subidas, bajadas, obstáculos, ¿verdad? Pero sin embargo él seguía, porque llevaba una emoción inclusive. Muy bien, entonces la respuesta es la E. Seguimos. 2. ¿Qué nos dice el texto 2? ¿Cuál era la causa de que Fabián sintiera ceñido el hombro? Es decir, ¿por qué le marcaba, ¿no? esa ranura o esa asa o la presión, ¿no? de la alforja que llevaba sobre su cuerpo? Dice, a ver, A, su hijo; B, el peso del cuarzo; C, lo abrupto del sendero; E, el mate y la cuchara; o E, el cansancio. Fácil. ¿Qué era lo que pesaba? Exacto, el peso del cuarzo. Muy bien, porque sea que pues, no, eso marcaba, el peso marcaba, pero a él no le importaba. ¿Y por qué? Ya te lo repito, porque él tenía la emoción de ver el rostro de su hijo al entregarle ese objeto. Seguimos. A ver, pregunta 3. ¿Por qué a Fabián no le afectaba la oscuridad ni lo accidentado del camino? Es decir, ¿por qué a Fabián no le importaba, ¿no? el camino o no le afectaba mucho esos obstáculos? Ahora vamos a ver las alternativas. Dice, ¿porque caminaba con mucho cuidado? No,
¿Porque prefería caminar durante la noche? Creo que tampoco. ¿Porque ansiaba llegar a su casa? ¿Porque solía caminar por esos parajes? ¿O porque existía un solo camino? ¿Qué es lo que no se te hace difícil cuando tú vas y vienes por un lugar? ¿Cuál? La constancia de ir y venir por ese mismo sitio, ¿no? Entonces lo conoces. Hasta con los ojos cerrados puedes caminar. Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta? Claro, la D, porque solía caminar por esos parajes. Exacto. El caminar ya por un lugar que tenga estos baches, estas dificultades, te facilita caminar por cualquier otro que también los tenga, sean grandes o pequeños. Es decir, no estás acostumbrado a caminar solo por tierra firme, sino por esos vaivenes. Por esos vaivenes que muchos caminos, quizás de nuestra costa, de nuestra sierra o de la selva, lo tienen. ¿Sí? A ver, continuamos. Muy bien. Seguimos. Borramos 4. ¿Cuál es la idea principal que expresa el párrafo? Ya lo sabemos. ¿Qué es la idea principal? ¿Verdad? Dice que es aquella que nos va a entregar lo más importante de toda la historia. Dice, el afecto de un padre hacia su hijo, la inclemencia de las noches de Puna, las penurias de Fabián en las minas, la descripción de un sendero tortuoso o la belleza de un trozo de cuarzo. En este caso, aquí en la 4. ¿Cuál sería? Exacto. La descripción de un sendero tortuoso. ¿Por qué? Porque en la lectura, si te das cuenta, no describen el cuarzo, simplemente lo mencionan. Pero sí describen la forma o el lugar por donde va a caminar o tiene que pasar Fabián para llegar a su casa. Si tiene la ayuda o no tiene la ayuda, si se le hace fácil o no. Entonces, eso es lo más importante de este texto. Seguimos. Vamos con la pregunta 5. ¿Qué dice la 5? De estas afirmaciones, ¿cuál no está de acuerdo con el párrafo? Es decir, la que no concuerda. A Fabián le preocupaba lo quebrado del sendero. B. En torno a Fabián solo había silencio. C. Fabián anhelaba llegar pronto a su hogar. D. A Fabián no le importaba la oscuridad. O E. Llevaba en su alforja un trozo de cuarzo. ¿Cuál es aquí? ¿A Fabián le preocupaba lo quebrado del sendero? No, no le preocupaba porque ya estaba acostumbrado a caminar. La pregunta dice, ¿cuál no está de acuerdo con el párrafo? Que a Fabián no le preocupaba lo quebrado del sendero. Sin embargo, él lo hacía con tanta facilidad porque ya había una costumbre en caminar por lugares así. ¿Te das cuenta? En cambio, en torno a Fabián solo había silencio. Sí, había silencio. ¿A Fabián anhelaba llegar pronto a su casa? También anhelaba. ¿A Fabián no le importaba la oscuridad? No, porque lo hacía con bastante facilidad. ¿Llevaba en su alforja un trozo de cuarzo? Sí, llevaba. Entonces, la que no está de acuerdo con el párrafo es que a Fabián le preocupaba lo quebrado del sendero. Entonces, esta se marca como respuesta. ¿Sí? Ok. Hasta ahí hemos trabajado el texto 1. Vamos a ver qué nos entrega ahora el texto número 2. Dice, a ver, vamos a ver. Hay un personaje también, un niño tonto. Eso está en tu libro. Dice, a ver, Jacobo, el niño tonto, solía subirse a la azotea a espiar la vida de los vecinos. Miren qué travieso. ¿Alguna vez hemos hecho esa travesura? ¿Sí? ¿No? A ver, vamos a ver. Dice, esa noche de verano, el farmacéutico y su señora estaban en el patio, bebiendo un refresco y comiendo una torta. ¡Qué rico! Ya me abrió el apetito. Cuando oyeron que el niño andaba por la azotea. ¡Chis! Cuchicheó el farmacéutico a su mujer. Ahí está otra vez el tonto. No mires, debe de estar espiándonos. Le voy a dar una lección. Sígueme la conversación como si nada. Entonces, alzando la voz, dijo, esta torta está sabrosísima. Tendrás que guardarla cuando entremos, no sea que alguien se lo robe. ¿Cómo lo van a robar? La puerta de la calle está cerrada con llave, las ventanas y persianas también. Y alguien podría bajar desde la azotea. Imposible. No hay escaleras. Las paredes del patio son losas.
Bueno, te diré un secreto. En noches como esta, bastaría que una persona dijera 3 veces Tarazá, para que arrojándose de cabeza se deslice por la luz y llegase sano y salvo aquí, agarrase la torta y escalando los rayos de la luna se fuese tan contento. Pero vámonos, que ya es tarde y hay que dormir. Entramos dejando la torta sobre la mesa y se asomaron por una persiana del dormitorio para ver qué hacía el tonto. Lo que vieron fue que el tonto, después de repetir 3 veces Tarazá, se arrojó de cabeza al patio, se deslizó como por un suave tobogán de oro, agarró la torta y con la alegría de un salmón remontó aire arriba y desapareció entre la chimenea de la azotea. Ese es el contenido de nuestro texto. ¿Sobre quién nos habla? Sobre un niño tonto. ¿Cómo se llamaba este niño? Jacob. ¿Cuál era su habilidad, poder decirlo así? Espiar a los vecinos. Pero ya ellos estaban cansados. ¿Y quién trata de darle una lección? El farmacéutico, que dice que un día se encontraba en el patio de su casa junto a su esposa, disfrutando de un trozo o de una torta con unos refrescos. Y se da cuenta que Jacobo lo observaba. ¿Y qué es lo que hace? Le pide a su esposa que le sigue la corriente, es decir, que le sigue la conversación. Y empiezan a hablar, primero para motivar en este caso al tonto, que la torta estaba riquísima y que al momento de que ellos terminaran de platicar y pasasen a casa, que tenían que guardar la torta porque no voy a hacer que alguien se entre y se la lleve. Pero su esposa se pregunta, o le pregunta y dice, ¿pero cómo entra alguien a la casa? Si la puerta está cerrada con llave, las rejas y las ventanas también. Y su esposo le dice, todo es posible. Y él dice, pero no creo, porque para poder llegar acá, las paredes son de losa, ¿no? O sea, pulidas. La persona tendría que decir 3 veces, Tarazá, Tarazá, Tarazá. Y de esa manera se deslizaría por acá, agarraría la torta y volvería de un salto al techo. Entonces ellos con esa mentirilla se van a su casa, pero no se quedan ahí quietos, sino que observan por una rendija lo que puede pasar y ven que Jacobo aparecía. ¿Y cuál fue la sorpresa que se llevan? Que Jacobo mencionó 3 veces la palabra, ¿cuál era? Tarazá, 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 e hizo o llegó a donde estaba la torta de la forma como ellos lo hicieron. ¿Entra algo fantástico en esta historia? Sí, porque dicen que luego para poder salir de ese lugar, ¿qué es lo que hace? Agarra la torta y con la alegría de un salmón remontó aire arriba y desapareció, dice, entre la chimenea de la azotea. ¿Alguien podría hacer eso? Creo que simplemente un gato, por la habilidad y la agilidad que tiene en sus piernas, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a ver. De esta historia o de este texto también tenemos que extraer los elementos de la escritura. El primero que nos dice, a ver, vamos a ver. Pregunta número 6. Las preguntas son correlativas. 2 aspectos que resaltan en la narración. ¿Cuáles son? A ver, vamos a ver. Dice, el asombro y el realismo, la fantasía y la imaginación, el provenir y la sobreestimación, la confianza y la lucidez, o la subestimación y la impredecibilidad. Algo no visto en una realidad. ¿Cuál es? Exacto, la B, la fantasía y la imaginación. ¿Quién de un salto puede llegar hasta la chimenea y desaparecer con algo entre sus manos? El hombre araña únicamente, ¿verdad? O los gatos. Muy bien, pero los gatos no llevarían nada sobre sus manos o sus patas, sino sobre sus hocico, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son esos aspectos? La fantasía y la imaginación. Seguimos. Pregunta número 7. ¿Qué nos dice la 7? Según el texto, Jacobo era un niño facilísimo, travieso, avesado, fisgón, chismoso o tonto. ¿Cuál es? Exacto, tonto. ¿Sí? Muy bien. Jacobo era un niño tonto, dice, porque creía todo lo que escuchaba.
¿verdad? Ok. Ah, pero profesor, ¿qué? ¿Los tontos somos aquellos que escuchamos todo y creemos? No, sino que lo había perfilado así. ¿Por qué? Porque observaba de repente inconscientemente a sus vecinos y para ellos era una incomodidad. ¿Sí? 8. La intención del farmacéutico con respecto a Jacobo era, a ver, vamos a ver qué nos dice la 8. Reprenderlo duramente, llamarle la atención, evitar el robo de la torta, darle una lección o jugarle una broma. Darle una lección. Muy bien. A veces ocurre en casa, papá, mamá, para darnos una lección y no volver a hacer o cometer ese error que quizás nos perjudicó, ¿no? Entonces nos dan una lección. ¿De qué manera? Con un castigo. Pero no un castigo así brusco, fuerte, sino evitando que agarremos el celular o que veamos televisor o programas televisivos, en este caso, ¿no? O que escuchemos música, o hoy en día, la moda, la decomisión del celular. Tocaron mi corazón ahí, ¿verdad? Exacto. Bien, seguimos. A ver, pregunta número 10, si no me equivoco, o 9. A ver. 9. ¿Qué dice la pregunta 9? Según el secreto narrado por el farmacéutico para llevarse la torta, Jacobo tendrá que pronunciar una palabra. ¿Te acuerdas cuál es? Claro, facilita. Mágica, virulenta, maravillosa, inesperada o desastrosa. Obviamente mágica. Sí, porque gracias a esa palabra él pudo hacer o llegar de la forma como lo hizo. Entonces, la respuesta de la pregunta 9 del texto 2 es mágica. ¿Sí? Ok. Continuamos. A ver, tú en tu libro vas a encontrar más textos, 3 y 4. Así como hemos desarrollado ahora nosotros, tú lo vas a hacer en tu casa. Luego también vas a desarrollar lo que vas a encontrar ahí, lo que es la página número 68, no olvides, y 69, hasta la número 72, donde tú vas a encontrar de la 68 a la 72, vas a encontrar texto. Tú vas a marcar la respuesta, ¿sí?, de estas alternativas o de estos textos, y luego tú le vas a tomar foto y me la vas a enviar como evidencia. ¿Estamos de acuerdo? Ok, hemos aprendido entonces el día de hoy que son temas, ideas principales, ideas secundarias, y cómo reconocer el título de un texto. ¿Sí? Espero que todo lo que hemos aprendido en esta mañana nos haya servido, de hecho que sí, bastante. Y pues, a leer, no lo olvides, leer es hermosísimo. ¿Por qué? Porque nos permite introducirnos en la historia y vivir mundos o tiempos maravillosos. Gracias, que tengan buen día.